IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de inversiones inmobiliarias, y feliz de estar con ustedes en este 1 de mayo desde el estudio, por supuesto, de la Ciudad de México, aquí en Imagen Radio y TV Multicast. Hoy preparamos un programa especial con lo mejor de la industria inmobiliaria para cada uno de ustedes que estén pensando en invertir su capital o bien en aprender sobre el sector de los bienes raíces. Los invito a quedarse con nosotros y a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram o en X. Siempre feliz de platicar con ustedes. Y aprovechamos que estemos justamente en este 1 de mayo para hablar no solo del Día del Trabajador, sino más bien que este día, esta conquista laboral, lo podríamos decir, que viene a celebrar en realidad pues todos los trabajadores después de algunos accidentes importantes, pues en realidad fue el fruto de una negociación. Y sabes que cada vez que hablamos de negociación aquí, tenemos a nuestro experto Carlos Porcel, el autor de Negociar sin sudar, que viene aquí a ayudarnos a descifrar un poquito cómo los grandes avances del mundo pues, se dan muchas veces a causa de una negociación, de un acuerdo mutuo, de querer resolver un asunto, o cómo los asuntos que pasan hoy en día pues justamente se pueden interpretar de manera distinta desde el ojo del negociador. Y hoy contigo vamos a aprovechar el hecho de que estemos dentro del marco de los primeros 100 días de Donald Trump a la presidencia. Un Donald que tenemos que decir nos ha llevado una cantidad de sorpresas, que ha disparado una cantidad de medidas a un ritmo loco que si lo mantiene para los próximos 4 años, pues no sé cómo vamos a sobrevivir este estado de crisis permanente. Contigo es un gusto siempre platicar y compartir este espacio. Gracias por estar con nosotros, hola, Carlos. Karim. El equipo te va a conocer poco a poco, pero no dudes en recordarnos un poco de tu trayectoria. Gracias, Karim. Sí, claro. Mira, pues es importantísimo este tema de la negociación, como tú dices, y pues yo me he dedicado a la negociación desde más de 25 años. Yo soy abogado de formación, soy mediador privado certificado y me dedico a hacer también muchas mediaciones entre personas y los ayudo a que encuentren la solución a sus conflictos, a sus problemas, y obviamente esto requiere habilidades de negociación. Y yo me empecé a dedicar mucho a la negociación porque la negociación es el primer paso para tratar de resolver un conflicto. Y es cuando lo haces por ti. No viene un tercero a ayudarte, no viene un mediador, no viene un árbitro, no viene un juez. Porque normalmente en la medida en la que tú recurres a terceros para que resuelvan tus conflictos, pierdes poder en tu conflicto. Hay un tercero que te va a decir qué hacer y cómo hacer. Entonces, por eso es bien importante aprender a negociar por uno mismo. A veces es difícil porque a veces te importa mucho la negociación o el resultado de la negociación y pierdes el foco. Y a veces necesitas entonces a un tercero que te auxilie, que te diga cómo hacerlo, que te lleve y te guíe o que de plano negocie por ti, ¿no? Como hacen las grandes empresas, como hacen los grandes corporativos. El caso de Trump, por ejemplo, pues él está negociando por él mismo, ¿sí? De alguna manera, pues muy peculiar, por decirlo de alguna forma. De hecho, el programa pasado nos quedamos con este tema de... Y de hecho, vamos a entrar en detalle, si quieres, porque quisiera que lo rompes de diferentes maneras, para que la gente entienda que hay negociaciones dentro de las negociaciones. Y por eso es complicado, y yo pienso a los negociadores del tema, que hay alguien que negocia un acuerdo global y después hay alguien que entra en el detalle de cada una de las cláusulas. Trump negocia con varias personas, negocia con el mundo entero de manera global como figura, porque necesita reafirma la posición de liderazgo de Estados Unidos. Y después tiene batallas individuales con cada uno de los países. Nosotros nos quedamos un poquito la última vez con intentar analizar esta batalla que existe entre China y Estados Unidos. Pero si vemos algunas de las cosas que ha hecho en materia de migración, en materia de comercio, en materia de desarrollo de gobierno en su propio país, en materia de economía, por supuesto, en materia de social, de políticas sociales, con el tema de los trans, por ejemplo, de justicia, ha atacado por todas las frentes para mostrar que tiene mucho poder. Me imagino que es la figura. Y después, localmente, desafortunadamente no podemos decir que esta imagen de poder se traslada necesariamente al conflicto local. Y ahí quiero entender un poco tu perspectiva sobre cómo posicionarte en una negociación globalmente y cómo después entender qué ángulo tomar para cada uno. Y ahí puedes tomar el ejemplo de Donald Trump y de China, por supuesto, claro, Carlos. Claro.
Aquí lo interesante es eso, es el poder que tú tienes en la negociación. Hay ocasiones en que no tienes poder y tienes que buscarlo. Y cuando hablo de poder no es el poderoso que te da el manotazo y cállate y se hace lo que yo digo, sino es el poder de mi capacidad de maniobra dentro de esa negociación. Vamos a poner el caso China-Estados Unidos. ¿Qué han hecho China y Estados Unidos? Estados Unidos y China están jugando con el poder del riesgo, de la división del riesgo. ¿Qué hace Estados Unidos? Le dice a sus principales socios comerciales, México y algunos otros, los pequeños a los que puede presionar, les dice, o me das estas condiciones o te subo los aranceles y te vas a quedar de mi lado. China no quiere que pase eso porque China entonces pierde poder. Cuando no puede dividir el riesgo con más países, y entonces por eso ahora China le dice a esos países, este señor es un matón, no puedes confiar en él. O sea, no hagas negociaciones con él porque te quiero de mi lado. Divido el riesgo, te tengo conmigo, que para que no negocies con él, mejor vamos a trabajar nosotros. De esta manera mi poder de negociación empieza a aumentar. Si yo no tengo alternativas en una negociación, tengo muy poco poder. Si yo tengo que negociar contigo, Karim, sí o sí, porque eres mi única opción para obtener lo que quiero obtener, mi poder es casi nulo. En cambio, por ejemplo, yo voy a una agencia de coches, ahora que hay 200,000 marcas de coches, que me diga el señor del coche que es la única opción es que me lo venda a ese precio, en esas condiciones, le digo, ¿sabe qué? Mira, me cruzo la calle acá y tengo 20 opciones más. Entonces, el poder de los que venden los coches, que además son un ejemplo de ventas increíble, porque con tanto mercado, ¿no? y tanta oferta, siguen vendiéndolos, él disminuye su poder. Entonces, ¿qué están haciendo? Estados Unidos y China están haciendo dos cosas, buscando el poder de lo que es dividir el riesgo y otro poder que es el de negocia conmigo porque yo te puedo premiar o castigar. ¿Sí? Nadie va a negociar con nadie si no va a obtener algo. Tú decías ahorita del Día del Trabajo, es por un tema de presión, de unas cuestiones de accidentes, etcétera. ¿Por qué se va a negociar con la clase trabajadora? Porque la necesito. Porque si no la necesitara, no negocio nada y las condiciones son las mismas y te aguantas. Pero si me paran la fábrica, pues tengo que sentarme a negociar. Y lo mismo la clase trabajadora va a negociar con los generadores de riqueza porque los necesitan. O te premia o te castiga. Entonces, ¿qué están haciendo China? Están tratando de obtener más, China y Estados Unidos, más poder. Ahora, tú me preguntabas, ¿China o Estados Unidos, quién crees que va a ganar la vez pasada? Bueno, yo pienso que China tiene una ventaja sobre Estados Unidos, que quizá no es comercial. Inclusive ahorita Xi Jinping, su popularidad aumentó muchísimo por oponerse a Trump, que es el tipo de gobierno que tiene China. China no depende de quedar bien con la población para ganar unas elecciones futuras o el Congreso. Estados Unidos sí, Trump sí. Entonces, cuando Trump ha hecho estas... Y Trump en 2 años, menos de 2 años, tendrá elecciones. Y ya no le funcionó. Ya tuvo que echar marcha atrás porque se le empezaron a caer las bolsas y los empresarios se le empezaron a oponer. Empieza a perder poder, él empieza a tener una posición más débil que China. Entonces es un juego, la negociación es un juego. Es un juego de poderes y de equilibrios en donde cuando sientan que ya los tienen, podrán decidir ceder o podrán decidir sentarse a la mesa de la negociación. Entonces, yo creo que eso es bien importante entenderlo, cómo juegan los poderes. Y sin duda es para otro debate, lo vamos a platicar. Haremos un debate sobre cuál es el mejor sistema de control de una negociación del punto de vista político. Y me imagino que más cerca estás de un lado de un sistema autoritario, dictatorial, vamos a decir, hasta lo más extremo, más fácil es controlar. Y lo vemos obviamente con China, que es una república donde hay un capitalismo de Estado controlado. Claro. Y por ende, pues deciden quién gana y quién no gana. Mensaje a nuestros amigos Jack Ma, por ejemplo, de Alibaba, que ha desaparecido así y que fue un multimillonario. Entonces, interesante esta perspectiva. Desafortunadamente, Trump no tiene esta posibilidad. Tiene medios fuertes, independientes y tiene efectivamente una población que puede rebelarse, entre comillas, y forzarle a cambiar. Y una industria que también lo va a forzar a cambiar. Dice, ya no puedo, o sea, ahora resulta que no puedo comprar un coche porque tú les pusiste aranceles carísimos a los que venían de otros países. Ahora, ayúdame a entender del punto de vista de la negociación. Hemos visto varias veces, o varias cosas pasar. Primero hemos visto un escalamiento. Entonces, yo quiero entender, en una negociación,
¿Es buena estrategia escalar y hacer tic por tac, como lo hizo China a Estados Unidos, para hacer subir la presión? ¿O tienes que tener una estrategia alternativa? ¿O qué estrategia, de hecho, hubiera podido pasar? Primera pregunta. Segunda pregunta. Muchos de los que vemos nosotros así las negociaciones por fuera, pensamos que, o los conflictos, voy a decir, pensamos que no hay comunicación entre las partes, porque en los medios hay una batalla, pero por atrás, ¿qué está pasando? ¿Quién habla con quién realmente para que no estemos en un gridlock donde no haya comunicación? Bueno, la primera es que, o sea, tú necesitas generar el esquema de negociación que tú quieres y puedes exagerar tus posturas siempre y cuando puedas llegar a sostenerlas, ¿sí? ¿Qué le pasó a Trump? ¿Qué hace Trump? Te sube mucho la carta de negociación, ¿no? Vamos a pensar en el caso China, vamos a poner un caso México. A México le dice, te voy a subir tanto los aranceles, que le pone una carta demasiado cara para negociar a México. Entonces, ¿qué hace México? México sí tiene miedo, no del premio que le pueda dar Estados Unidos, sino del castigo que pueda recibir. Y entonces empieza a tratar de bajar, o sea, poner elementos para que esa carta baje. ¿Qué le sucedió a Trump? No midió la fuerza china. Él pensó que, pues, si tú subes 50, te subo 50 y luego 140, y China no cedió. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Trump? Tuvo que regresar. Eso te coloca en una posición de desventaja. Te demuestra que tienes debilidad y que estabas blofeando, ¿sí? Y cuando tú vas y blofeas en una negociación y te descubren, es pésimo, ¿no? O sea, ya te tomaron, algún buen negociador te va a tomar el control y va a hacer que tú pierdas equilibrio y eso va a provocar una desventaja. Ahora, aquí son tan grandes y ya es un tema además económico, no tanto de negociación, porque debemos entender que lo que quiere Trump, ¿qué es lo que quiere? Es tener una industria fuerte y hacer grande a Estados Unidos y traer a esas empresas que hacen, por ejemplo, coches en otros lados, a Estados Unidos. ¿Qué quiere China? China no quiere perder su poderío capitalista controlado por el Estado, porque él, además de que puede controlar su economía interna, necesita la economía externa, porque si no, no puede vivir, ¿no? O sea, porque él no es un capitalismo como el que conocemos aquí, que se genera una riqueza por el intercambio. Ellos generan la propia riqueza y le dicen a la gente que sí, que no, como tú lo explicabas. Ese es una. Ahora, ¿quién trabaja atrás de ellos? Un montón de personas. Porque tú no vas a sentarte a la mesa a negociar, cuando se trata de negociaciones importantes, cuando no tienes ya establecidos las reglas y los parámetros de lo que voy a negociar. ¿Y cómo haces esto? Porque me imagino que hay una línea directa a China, una columna vertebral recta, y que pues, el negociador americano, el pobre, es un poco como un boxeador que debe de estar con miedo de levantarse por la mañana con algunas noticias que podía ver en el Wall Street Journal o en CNN o en el Financial Times y que pueda cambiar su posición o su credibilidad con el otro negociador, ¿no? Pero debe de tener, o sea, un buen negociador, ellos como mesa de negociación deben de fijar los límites y debe de ir con una línea clara. Así, casi así le dirías tú, olvídate de la Casa Blanca porque aquí soy quien va a hacer que este acuerdo se ratifique, se planche, se escriba y que las cosas... Si no logramos este acuerdo, no platicamos sobre esto y tenemos algunas reglas de cómo vamos a operar, no vas a sentarte en la Casa Blanca. Sí. Seas China o seas quien seas. Son mis límites, lo que hemos hablado tanto. El negociador tiene que ir con límites, porque si no llevas límites claros, ¿qué va a hacer ese? No, pues déjame, le pregunto a Trump a ver si te acepta o no. No puedes hacer eso. Entonces, claro, hay quien tiene una disciplina más de ese estilo, como los chinos. O sea, los chinos van con ese... Y ellos no les mueves un pelo. Pero tal vez al negociador de Estados Unidos sí diga, híjole, es que si hubiera cedido tantito más, quizá hubiéramos conseguido algo, pero no podía porque mi límite era este, ¿no? Bueno, oye, hablemos un poco de estrategias. ¿Cuáles son las 2 palabras más poderosas de la negociación? Así es. ¿Así es? Así es. Así es. Así es. A ver, dame el contexto. El contexto es que en una negociación, cuando tú consigues que tu contrario acepte desde su voluntad, desde su óptica, desde su interior, que lo que está diciendo y lo que se está acordando es correcto, entonces tienes realmente posibilidades de cerrar un acuerdo fructífero y que tenga
posibilidades de seguir adelante. Cuando tú consigues que tu contrario te diga así es correcto, entonces él ya está trabajando en tu línea de negociación, lo que estás negociando. Ayúdame a conceptualizar esto para entender, porque me estás aprendiendo, enseñando algo aquí y me encanta. ¿Quieres escuchar de la contraparte la confirmación de que entienden que lo que dices es real? ¿Eso es el objetivo? Exactamente. Que yo, por ejemplo, percibo de ti, Karim, que tú tienes una inquietud sobre que esto no vaya a cumplirse como lo estamos planteando, o que no podamos llegar a un acuerdo que sea también satisfactorio para ti. Si tú me contestas así, es correcto. Ok, entonces yo ya estoy entrando en tu mente y tú ya estás sintiendo que estoy empatizando contigo. Las dos cosas que necesitas para conseguir una sí es escucha activa y empatía. Yo no es lo mismo que te diga, no te preocupes, Karim, todo va a salir muy bien para ti. Eso a ti no te sirve de nada. Si yo te digo, oye, Karim, veo que tú tienes una inquietud real de que las cosas no se consigan como tú estás esperando y no se logre lo que tú quieres. Y si tú me contestas, así es, justamente esa es una preocupación, Karim, trabajemos juntos para que esa preocupación se diluya. Sí. ¿No? Y regresamos al concepto de que no negocias en tu cabeza, negocias en la cabeza de la otra parte. Y creo que eso es el error principal de todos los negociadores, de pensar que en su cabeza. Yo a veces pienso, cuando veo a Trump, pienso que negocia en su cabeza y que piensa que por el poder desmesurado que puede tener sobre algunas economías. Yo entiendo, si hablas a tomar un extremo, si eres de Estados Unidos, si hablas a Haití, no hay mucha empatía. Probablemente dices, oye amigo, estás en la lista, quieres, no quieres, así es. Pero si negocias con un país que tiene un mínimo de posición en el mundo, pongamos México aquí, que es un país fuerte, grande, pues no puedes imponer tanto, tienes que entrar en la cabeza de la presidenta para decir, oye, ¿cómo yo voy a hacer que ella me ayude a resolver el problema que yo quisiera resolver? Claro. ¿No? Y, por ejemplo, digo, no estoy defendiendo ninguna postura. La presidenta Claudia Sheinbaum decía, le vamos a hacer ver que ellos también son parte del problema con lo de las armas, etcétera. Eso sería una postura más negociadora, es decir, oye, pero ¿cómo lo hago? Y ahí entra el tema de cómo pregunto. Que ya es programación neurolingüística, todo el tema. La negociación tiene mucho que ver con la Vamos a guardar el tema de las preguntas para la siguiente sesión que haremos juntos, porque creo que es importante, tanto como la estrategia de las dos palabras más poderosas, así es, saber preguntar es clave, porque la gente ve el negociador como alguien que habla mucho, no, es alguien que pregunta. Quiero que hablemos un poco de los políticos, ya que me lanzaste sobre este tema. A este nivel, ¿quién los capacita? Yo quiero saber, ¿quién se capacitan o es sus consejeros, la experiencia que los lleva a llegar a entender cómo negociar, desarrollan estabilidad fina por repetición o hay alguien que es un jefe negociador allá, que tenemos un minutito, que les ayuda a entender esto? Hay alguien que les ayuda a entender. Luego algunos generan sus habilidades con la experiencia. Pero normalmente, como que queremos identificar, es político, sabe negociar. Eso es falso. Y te lo voy a decir porque yo le doy a muchos en la formación de la maestría de políticas y públicas en la Universidad Panamericana, y yo me doy cuenta que llegan sin saber negociar. Porque negocian mucho a la IVA. Y como luego hay cosas que son muy lineales, o sea, tú me tienes que dar y yo te tengo que dar. Sí, hay cosas, y están acostumbrados a la transacción. Al toma y daca. Exacto. Exactamente, más que a la negociación. No, pues equipo, quédense con nosotros. Vamos a hacer un corte rápido y vamos a continuar. Estaremos con Carlos Porcel en el segundo bloque también. Vamos a platicar ahora de cómo ustedes pueden aprender a negociar. La habilidad de negociación es la segunda habilidad más importante para mí. Yo siempre digo que tienes una cantidad importante de decisiones que tomas cada día que son negociaciones, micro negociaciones. Esta mañana te levantaste, decidiste quedarte en la cama o ir al gimnasio. Pequeña decisión, gran impacto. De hecho, decimos muchas veces pequeños permisos, grandes fracasos. Regresando, vamos a platicar con él, nos va a explicar cómo poder hacer esto. Continuamos. Siempre es un gusto estar con ustedes y más cuando hablamos de negociación. Yo la verdad es que es una temática que también
hubiera querido ser negociador de todo el tiempo. ¿Sabes? Como los que van cuando hay un secuestro, o los que están en la mesa de la ONU, por ejemplo, o los que están negociando el próximo TEMEC. Me encantaría que me dejen un espacio. Si alguien me escucha aquí y que gustaría dejarnos un espacio, sería un placer. Pero gracias a Dios tenemos a un experto aquí que nos acompaña y que nos va a ayudar a compartir este conocimiento. Estoy con Carlos Porcel, el autor del libro que presentamos aquí, que se llama Negociar sin sudar. Carlos, aprovechamos justamente el tiempo que tenemos ahora. Si alguien quiere comprar o encontrar este libro, buscarte en las redes sociales, ¿cómo lo hace? El libro lo puede comprar en Amazon y lo puede comprar en Mercado Libre. De hecho, ahorita si se meten a mis redes sociales, van a encontrar una promoción especial. Me volví loco y dejé el libro a un precio súper accesible, porque lo que yo quiero es que las personas aprendan y tengan acceso a eso. Mis redes sociales es Instagram, negociación Carlos Porcel, o en LinkedIn Carlos Porcel. Ahí estoy dando todo el tiempo recomendaciones y tips, etcétera, ¿no? Y es importante que la gente entienda que aprender a negociar es fundamental. Yo siempre decía, trabajo todo el año cuando era empleado, todo el año, todo el año, duro, esperando que mi jefe se diera cuenta mágicamente de que soy un empleado perfecto. Y entonces decía, pues, llego a mi evaluación de fin de año y obviamente me va a decir, Karim, eres un dios, trabajaste duro, hiciste tu chamba, entregaste tus metas y por ende aquí está tu aumento, te he pagado un poquito más que lo que estoy pagando a los demás porque pues eres una persona indispensable. Y por mi gran sorpresa llegaba y era totalmente lo contrario. Casi hacía el desconocido, ¿no? Pues sí, no está tan mal este año. No, pues hay otros también que hay que pagar. Pues imagínate, es un poco complicada la situación de la empresa. Y terminaba y decía, wow, es que si no aprendo a dominar este momento en el cual hay mucha incomodidad, mucha tensión, mucha necesidad de saber presentar tus argumentos, pues voy a pagar el precio durante 365 días más. Y esto pues, es una consecuencia, es una consecuencia brutal. Así que ayúdame a entender cómo tú, gracias a tus cursos, Carlos, ayudas a la gente a desarrollar estas habilidades de negociación que son útiles en todo momento de la vida. Sí, mira, lo que hacemos es que yo tengo una suscripción, una membresía, en donde 2 veces al mes tenemos una masterclass y 1 vez al mes hacemos un laboratorio de prácticas. ¿Qué hacemos en la masterclass? Vamos viendo temas torales, cómo usar el tono, cómo preguntar, cómo es importante la persuasión, cómo persuadir con tus mensajes, cómo escribir tus mensajes, porque también eso es bien importante, cómo voy a trabajar en la mente del otro, cómo voy a controlar mis emociones, entender todo este proceso. Y luego hacemos ejercicios reales sobre cómo lo estamos haciendo para practicar, porque tenemos que practicar. O sea, yo no puedo decirte, oye, mira, Karim, te subes al coche, lo enciendes, pones drive y te vas. Oye, pero nunca he manejado. Bueno, ya te dije cómo hacerlo. No, tienes que practicarlo. Y eso es bien importante lo que tú acabas de decir. Tú decías que a ti te hubiera gustado ser negociador, pero tú eres un negociador, porque tú eres un excelente vendedor y estás negociando todo el tiempo. Lo que pasa es que te gustaría tú, además, decirle a las personas cómo hacerlo, y también lo haces. O sea, al final del día todos lo hacemos, pero cuando tomamos conciencia es cuando se vuelve más divertido, ¿no? Porque finalmente la negociación es un juego, hay que entenderlo así. No es un juego porque no sea serio, es un juego muy serio, pero es un juego que en donde yo tengo que conocer mis herramientas, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros? Te damos esas herramientas, pero te vamos siguiendo y se genera una comunidad que esté intercambiando experiencias, y esas experiencias te enriquecen, ¿no? Porque no todo lo sabemos. A veces se dan situaciones en la vida en donde creemos que no iban a pasar nunca y sí pasaron, le pasó a alguien, y cómo lo resolvió o cómo le podemos ayudar a resolverlo es lo que importa. Entonces, la parte del acompañamiento y estar todo el tiempo entendiendo cómo funciona una negociación y cómo se van cambiando las situaciones en la negociación es indispensable hacerlo de manera continua. Porque no basta tener un curso, no basta leer un libro para poder aprender o saber negociar. ¿Sí? Es una dinámica. ¿Cómo podemos aprender contigo? Yo me voy a apuntar equipo. Es algo que quiero hacer para mí, hacer para mi esposa también, porque grandes batallas tenemos juntos y quiero que ella negocie conmigo, porque a veces siento que yo más o menos entiendo cómo negociar, pero estoy negociando con alguien totalmente irracional aquí al lado. Entonces, me vas a tener que ayudar con esto también, por supuesto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo te pueden contactar para participar ahí? Mira, pueden entrar a mi página que se llama academia.carlosporcel.com.
carlosporcel.com, en donde ahí está toda la información de la academia, de la suscripción, en donde se pueden suscribir. Te digo, es una suscripción que tiene un costo de 399 pesos al mes, pero hoy traigo yo para todo el público un cupón sorpresa que tú vas... Y antes de que pase allá, equipo, quiero que escuchen. La suscripción normal es 399 pesos, ¿ok? Más o menos, quizás un poco lo que te va a costar una suscripción telefónica o quizás lo que pagas a Disney Plus o a Netflix o a esta gente. Pero no te hace crecer en nada. Aprender a negociar y dominar esta habilidad es brutal. Entonces yo te invito a que puedas ponerte en contacto justamente con Carlos a través de sus redes sociales. ¿Pero qué tienes para nuestra audiencia? Tengo para ti 2 cupones sorpresa, tú vas a elegir uno de ellos, ¿sí? Tú me dices cuál de los 2 quieres que abramos y vemos qué sale, ¿no? En Vámonos, abremos. Yo voy por el lado izquierdo porque soy zurdo. Ábrelo aquí. Tú eres... sí, ya te vi que eres zurdo, sí. Pero ya te vi en un reel y te vi que eres un reel de golf. Muy mal jugador de golf, desafortunadamente, pero bueno. A ver. Ahora, tenemos 20 segundos. Equipo, vamos a regalar un acceso gratis a 2 masterclass dentro de su suscripción. Tendremos este código que les vamos a dar, por supuesto. La palabra inmobiliarias. Inmobiliarias, palabra inmobiliarias en las redes sociales de Carlos Porcel, recuérdalas. Son negociación Carlos Porcel en Instagram y Carlos Porcel en LinkedIn. Síganme y mándenme mensaje directo con inmobiliarias y les mando. Lo voy a repetir a lo largo del programa, no te preocupes, así todos están con nosotros. Carlos, como siempre, un gustazo. Vamos al corte y continuamos. Continuamos y siempre un gusto poder estar con ustedes para platicar, por supuesto, de inversión inmobiliaria. Ahora vamos a analizar con nuestros expertos, por supuesto, las principales joyas de inversión que los acercamos. Y siempre digo que en bienes raíces ganas tu dinero en el momento de la compra. Si compras de manera inteligente, si eres capaz de negociar una buena tarifa, buenas condiciones financieras, te aseguras de poder maximizar la plusvalía y, por supuesto, el margen que vas a generar, la utilidad que vas a generar sobre esta vivienda. Y también negociar es clave o más bien, tener información es clave para negociar de manera inteligente. Y muchas veces invertir en bienes raíces es saber elegir las ubicaciones que van a ser privilegiadas y que tienen una ventaja competitiva. Diría yo casi una ventaja injusta, un poco como sucede en algunos casos cuando una empresa pues, va a anunciar un cambio estratégico y sabes que el valor de su acción pues, va a subir de manera importante. O como aquí cuando el gobierno te indica claramente hacia dónde quiere poner su inversión y por ende sabes que todo lo que está rodeando más bien este espacio pues va a tener un aumento importante de valor. Esto es lo que queremos platicar con ustedes y lo que quiero que nuestra compañera Beatriz Martínez, que está conmigo aquí, la Project Manager del proyecto Caoba en Yucatán, nos platique. ¿Por qué este proyecto es tan estratégico e interesante para la comunidad de inversionistas? Un gusto saludarte. Hola, Karim, muchas gracias. Encantada de estar aquí como siempre. Bueno, pues Caoba está ubicado sobre la ruta de ampliación del Tren Maya para carga. ¿Y por qué es tan importante este dato? Fíjense que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum acaba de dar el banderazo para el inicio de obra de esta ampliación del Tren Maya, pero para carga. ¿Qué significa esto en términos de inversiones inmobiliarias? Significa que, primero, gran parte de los recursos federales de nuestro país van a estar dirigidos hacia esta zona donde se encuentra Caoba Residencial. Caoba Residencial se encuentra sobre la ruta de la ampliación del Tren Maya para carga. Segundo, también quiere decir que es el proyecto insignia del gobierno estatal de Yucatán actualmente. Entonces, no solamente los recursos federales, sino también los estatales están dirigidos precisamente a esta zona que es el corredor industrial de Jonucma y no a otra zona de Yucatán. Esta es la zona donde se va a crear más infraestructura y por lo tanto más plusvalía. Entonces, ahorita es el momento que llamamos timing ideal para invertir en esta zona porque es justo el momento en donde tu inversión inmobiliaria va a crecer en valor sin que tú hagas absolutamente nada, gracias a que todos los recursos públicos y también privados de grandes desarrolladores y de grandes inversionistas en el ámbito industrial van a crear la plusvalía en esta zona, Karim. Entonces, eso es en términos de timing. Pero también hay otra coyuntura muy interesante. Es que actualmente hay un proyecto nacional de creación de vivienda para el bienestar. Tú sabes, Karim,
que tenemos un déficit de vivienda de 8 millones de viviendas. Y ahorita la meta del gobierno federal actual es crear 1 millón de viviendas anualmente, pero piden ciertos criterios. Es decir, tú tienes que tener transporte a pie de desarrollo. Si no, no eres candidato para poder vender con crédito hipotecario, ni Infonavit, ni Foviste, ni bancario. Tienes que tener transporte público a pie de lote, tienes que tener servicios a pie de lote y tienes que tener ciertas distancias, o sea, criterios de distancias en kilómetros a la escuela más cercana, al hospital más cercano. Y Caoba cumple con todos estos criterios. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, inversionista, compras unos lotes y el día de mañana quieres construir para vender vivienda o quieres revender para ganar la plusvalía, puedes estar seguro de que lo que construyas ahí va a subir de precio y que también lo puedes vender con crédito hipotecario porque cumple todos los criterios que pide Infonavit, Foviste y el banco para poder hacerlo. Esto me parece súper importante porque en una inversión siempre buscas lo que yo llamo opcionalidad, ¿ok? Y hay varios escenarios que se pueden presentar. De hecho, los gerentes de fondo de inversión o los que invierten en empresas tradicionalmente intentan mapear diferentes estrategias. Oye, ¿qué pasa si la empresa entrega su plan financiero? ¿Qué pasa si no la entrega, por ejemplo? ¿Qué pasa si estratégicamente el panorama competitivo cambia y no tenemos la posición que queríamos tener? Lo mismo hacemos en bienes raíces. Buscamos entender cómo me aseguro que habrá plusvalía. Primera etapa, zona, ubicación, lo hemos platicado, timing, muy importante. 2, ¿cómo me aseguro que pueda construir un negocio sobre esta propiedad? Este negocio quiero que sea un negocio que me asegure rentas, ¿ok? Porque es la manera la más sencilla, obviamente, de poder hacerlo. Ahí también la ubicación, el desarrollo económico, la llegada de empleos nos asegura que hay una demanda importante y por ende yo sé que a lo largo del tiempo el precio de mi renta va a subir y voy a tener un buen negocio. La tercera cosa es, si quiero yo vender mi lote, ¿cómo me aseguro que la mayoría de las personas lo pueden comprar? Hoy en México el 80% o más de las viviendas se compran con un crédito hipotecario. Viviendas construidas, obviamente hablamos aquí. Entonces yo lo que quiero es asegurarme de que efectivamente mi propiedad sea sujeta a este crédito hipotecario, porque amplía efectivamente el número de personas que puedan invertir en ella. Y esto es como yo busco racionalizar mi inversión. Ahora, si entramos en materia para entender concretamente de qué se trata la inversión aquí, Beatriz, platícanos del proyecto, platícanos del desarrollador, para empezar. Me gusta empezar por allá y después vamos a platicar del proyecto. Vale, con mucho gusto, Karim. Pues el desarrollador es un desarrollador con más de 20 años de experiencia y es uno de los desarrolladores más importantes del estado de Yucatán. Tan es así que trabaja en colaboración con el gobierno estatal para decidir qué zonas se van a desarrollar y dónde se va a crear la plusvalía. Imagínate que el gobierno pues no tiene dinero para hacer todas estas grandes obras solo. Entonces se alía en esta especie de alianza con los principales desarrolladores del estado para crear infraestructura y plusvalía. Pues el desarrollador de Caoba, que es Grupo Taja, es precisamente quien está trabajando con el gobierno para desarrollar este corredor industrial de Jonucma. Entonces, es un desarrollador con mucha experiencia y que justo está trabajando en colaboración con los principales desarrolladores del estado para crear infraestructura y plusvalía en esta zona en particular, que es donde está la zona industrial más cercana al Puerto de Progreso. Es decir, hay 4 polos industriales en Yucatán, pero este es el polo, es la zona industrial, es el corredor de Jonucma, que está más cercano al Puerto de Progreso, que es por donde salen las mercancías que se van a exportar a Estados Unidos. Entonces, eso hablando del desarrollador. Ahora, si hablamos de la oportunidad de inversión, pues se trata de lotes de uso de suelo habitacional que van de los 230 metros cuadrados a 400 metros cuadrados, pero el lote tipo es de 280 metros cuadrados, en un precio de 250,000 pesos, Karim, ¿ok? Y tenemos 8 parques temáticos, sin cuotas de mantenimiento. Es decir, si tú eres inversionista y compras uno de estos lotes, no vas a tener un costo adicional a tu mensualidad si decides hacerlo con financiamiento. No vas a tener el costo adicional de las amenidades, porque si bien tenemos 8 parques temáticos, no hay costos de cuotas de mantenimiento. Y mucha gente me ha preguntado, ¿pero cómo es esto posible? Te voy a poner una analogía
similar a lo que sucede en algunas colonias de la Ciudad de México. Por ejemplo, Polanco, pues Polanco, ¿no? Tiene parques y zonas que se pueden considerar amenidades como los lagos artificiales, el aviario, y los propietarios que están alrededor de estos parques no son quienes pagan el mantenimiento de estas amenidades, es la delegación, es el gobierno. Lo mismo sucede aquí en Caoba, este desarrollo de lotes residenciales. Hay 8 parques temáticos, pero sin cuotas de mantenimiento, porque es el gobierno municipal quien se va a encargar de mantenerlos de la misma manera que como sucede en este ejemplo que acabo de dar en Polanco. Y también hay que considerar que como es la zona más cuidada actualmente de Yucatán, ya que para allá va toda la inversión, es la zona que el gobierno tiene más interés en mantener de forma impecable. De hecho, creo que la manera de interpretar lo que acabas de mencionar, el hecho de que no hay cuotas de mantenimiento en un proyecto, es porque su ubicación es tan estratégica que todos los servicios del gobierno llegan. Transporte público, limpieza, por supuesto, basura, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, ¿qué dice el gobierno? Construye terrenos de vivienda allá porque necesito que haya justamente vivienda disponible para soportar la actividad económica. No será posible que vengan las empresas a establecerse si no existe la posibilidad para estas personas de tener vivienda asequible. Entonces construye y dame dentro de este desarrollo espacios de áreas verdes. Y yo estos espacios me voy a encargar de mantenerlos. Y por ende voy a hacer más atractiva la propuesta para el inversionista, porque se asegura de tener un lote con todos los servicios desde 250,000 pesos sin tener que pagar una cuota de mantenimiento. Es una de las cosas que a mí me encanta de esta propuesta. Ahora, hay otras cosas importantes, Betty, y antes de que vayamos allá, quiero invitar a las personas que nos escuchan, que quieran invertir en este proyecto. Nos basta repetir la ubicación, la distancia hacia Mérida, etcétera. A que estén con nosotros, porque este próximo domingo vamos a realizar un webinar de inversión. Y les voy a invitar a que estén conmigo, con Betty, para descubrir este proyecto que se llama Caoba. Para ello es muy sencillo. Manden un WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14. También pueden escanear el código QR si están en el auto y no pudieron ver las imágenes que tenemos ahora mismo en la pantalla. Quiero que ustedes puedan contactarnos al 56 33 12 13 14. Les mandaremos los videos y la información de este proyecto. Y por supuesto, si están con nosotros en la tele, mucho más sencillo, escaneen el código QR. Regresando del corte contigo, vamos a platicar de nuevo de la ubicación, vamos a platicar del financiamiento y vamos a ayudar a entender por qué esto es verdaderamente una joya de inversión, terrenos urbanizados en Mérida desde 250,000 pesos con todos los servicios y sin cuota de mantenimiento. Muy sencillo, escaneas el código QR o me contactas al 56 33 12 13 14. Vamos al corte y continuamos. Súper feliz de estar con ustedes y más de estar contigo, Beatriz, porque estás acercando a la comunidad de inversionistas aquí una joya. Decía, lotes urbanizados en Mérida de 250,000, en una zona donde hay crecimiento económico, donde hay proyectos de gobierno. Es algo que tradicionalmente no ocurre. Así que vamos a hacer un recap de la inversión y vamos a platicar con la audiencia aquí, con nuestra comunidad, de las ventajas competitivas que tiene este proyecto. Y a ustedes que nos escuchan y que saben que organizamos webinares de inversión donde les presentamos estas oportunidades, les voy a invitar a que saquen papel y pluma, que puedan apuntar todos los detalles de esta inversión o que puedan mandarme un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Es el 56 33 12 13 14. También tienen el código QR que tienen en la pantalla que pueden escanear en todo momento y les invitaremos a este webinar de inversión exclusivo para nuestra comunidad. Siempre hay 15 personas no más con nosotros para que tengamos tiempo de platicar justamente de su proyecto de inversión. Cuéntanos, Beatriz. Bueno, nuevamente hay un poco de recap. En la ubicación de Caoba es justo sobre la ruta de la ampliación del Tren Maya para carga. ¿Y por qué está ahí y no más a la derecha, más a la izquierda? Quiero que sepas, Karim, que el desarrollador es propietario de toda esa reserva territorial, pero precisamente decidió ponerlo ahí porque, como hablábamos hace un momento, este desarrollador trabaja en colaboración con los planes del gobierno
para crear infraestructura y plusvalía. Entonces, Caoba está sobre la ruta del Tren Maya para carga, el nuevo proyecto de la Nación y el proyecto insignia de Yucatán, justo porque trabajan en colaboración. Ahora, son terrenos residenciales con todos los servicios a pie del lote y que se pueden comprar hasta en 5 años de financiamiento. Tú puedes comprarlo de contado o a 5 años, sin cuotas de mantenimiento, y ahí van otras 2 cosas muy relevantes. La primera es que puedes revender sin escriturar, y la segunda es que de entrada te llevas una plusvalía del 100%. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque nuestros vecinos ya están vendiendo al doble y al triple del precio. ¿Qué quiere decir esto? Que de entrada ya te llevas una plusvalía del 100%, porque hay vecinos que venden al doble. Ya no tienes que esperar a que el tiempo transcurra para especular cuánto va a subir el metro cuadrado de tu terreno. Ya hoy, actualmente, se está vendiendo al doble o al triple. Y además, si tú decides como inversionista comprar 10, 15 lotes y después revenderlos en lugar de construir, por ejemplo, una vivienda para venderla, para habitarla, para rentarla, tú puedes revender ahorrándote todos los costos de escrituración y los impuestos asociados a esta reventa. Es decir, no vas a pagar el impuesto de adquisición de inmuebles, no vas a pagar el impuesto sobre la renta por la utilidad que te llevarías en esa reventa, no vas a pagar los honorarios del notario. Simplemente vas a revender ganándole un valor importante por metro cuadrado, que como te decía Karim, mínimo es el 100%, ya que hoy actualmente hay terrenos residenciales también que se están vendiendo sobre la misma carretera al doble y al triple del precio. Y además, si tú eres constructor, que sepas que toda esta zona del corredor industrial de Jonucma está llena de empresas vivas operando con empleados que están demandando un lugar para vivir, una vivienda, y no hay viviendas ahí. Es por eso que estos lotes que tienen todos los criterios que se necesitan, por ejemplo, para que tú construyas algo y luego lo puedas vender con crédito Infonavit, Foviste o cualquier clase de crédito hipotecario, también es una inversión interesante para ti, constructor, que quieres desarrollar vivienda para vender o rentar. Y por esta razón, equipo, siempre les invito, por supuesto, a seguir los consejos que tenemos aquí, por supuesto, de inversión, porque acercamos productos que tienen esta versatilidad. A mí me gusta mucho, de nuevo, el hecho de que pueda hacer una sesión de derecho, puedo maximizar la plusvalía durante el tiempo y entonces ceder antes de escriturar, y ahí evito, por supuesto, cargos importantes. También puedo aprovechar el financiamiento que me va a permitir pues no descapitalizarme y potencialmente comprar más lotes y aprovechar una mecánica en la cual pues si compro 2, el segundo lote en realidad estará pagado totalmente gracias a la plusvalía del primero. Y la tercera cosa, por supuesto, que me gusta es cuando el entorno de la zona te indica que los precios van a subir de manera importante. Y aquí, por supuesto, si tenemos proyectos que ya están vendiendo un costo más alto, pues esto es una garantía de plusvalía para ti. Ahora, la historia del desarrollador, la ubicación, la intención del gobierno de desarrollar esta zona y las características que nos ha presentado aquí Beatriz son elementos fundamentales para tomar una decisión de inversión. Te invito a que nos mandes un WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14, o que puedas escanear el código QR que tienes en la pantalla. Beatriz, condiciones de inversión, ¿cuál es el enganche, el apartado, cómo funciona para la gente que está con nosotros y que puedan entender justamente que esta oportunidad es una oportunidad única, que dan pocos lotes en realidad en este proyecto, y es un proyecto que para mí tiene todo para tener éxito, además de la mano de un desarrollador muy exitoso? Claro que sí, Karim. Pues para empezar tenemos un apartado de cortesía que es de 5,000 pesos, y en el momento que tú das tu apartado, tenemos una sesión, un acompañamiento muy personalizado para revisar todo el pack legal del desarrollador y de tu próxima inversión inmobiliaria. Y después hay que hacer el pago de un enganche que es del 15%. Esos 5,000 que diste de apartado se toman a cuenta de ese 15%. ¿Y cuánto es el 15%? Pues si hablamos de que el lote tipo está sobre los 250,000 pesos, digamos, el 15% es alrededor de 40,000 pesos como enganche. O bien lo puedes financiar a 12, 24, 36, 48 y hasta 60 mensualidades, para que te quede una mensualidad muy cómoda, que tenemos mensualidades desde 3,999 pesos, Karim.
Y bueno, también tenemos, por supuesto, lotes de segunda etapa. Son 820 lotes, estamos solamente al final de la segunda etapa, que solamente eran 205 lotes, y estamos ya, Karim, con la última venta de esta segunda etapa. Me gusta mucho el punto de que con 100 pesos, 110 pesos diarios, hoy puedes estar invirtiendo en bienes raíces y comprar un lote que puede duplicar de valor si solo miras el entorno competitivo de la zona, donde no tienes cuotas de mantenimiento porque el municipio se hace cargo de estos, y no es que no tengas amenidades además, porque tienes 8 parques lineares a lo largo de este proyecto en una zona donde tienes crecimiento económico, grandes empresas que ya están instaladas y otras que están por llegar, con una voluntad clara del gobierno de desarrollar este acceso justamente al puerto de Progreso, la línea del Tren Maya de carga. Todo esto refuerza la tesis de que cuando tienes empleos, tienes vivienda, y donde hay vivienda, pues obviamente hay crecimiento del valor de la tierra y hay oportunidad para el inversionista inteligente. Yo te invito a que estés con nosotros en el webinar de inversión que vamos a realizar. Mándame un WhatsApp al 56 33 12 13 14, el 56 33 12 13 14, o puedes escanear el código QR. El webinar de inversión es muy sencillo, es un webinar en el cual nosotros compartimos nuestra tesis de inversión. ¿Por qué invertir en bienes raíces? ¿Cómo invertir en bienes raíces? ¿Cómo protegerse de la inversión en bienes raíces y evitar cualquier tipo de fraude? Después tomamos un caso muy concreto de un proyecto y vemos diferentes escenarios de inversión. Siempre existe para nuestra comunidad condiciones únicas que acercamos a ustedes a través del programa de inversiones inmobiliarias aquí en Grupo Imagen. Así que les invito a que nos contacten y que estén con nosotros este próximo domingo. Realizaremos este webinar. Mándenme un WhatsApp al 56 33 12 13 14, o pueden escanear el código QR que tienen en la pantalla. Beatriz, como siempre, un gustazo tenerte con nosotros aquí en el programa. Nosotros, equipo, vamos a un corte y continuamos. Continuamos, y feliz de poder acompañarlos esta noche en nuestro programa de inversiones inmobiliarias. Y en la primera parte del programa les platicaba justamente de esta voluntad de analizar los 100 primeros días de Donald Trump a la presidencia, de su llegada a la Casa Blanca, y el impacto que ha tenido no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Creo que el efecto Trump habrá sido sentido como un sismo de la costa oeste de los Estados Unidos, de Los Ángeles hasta Shenzhen en Estados Unidos, o Beijing en el Palacio Presidencial allá, sin duda. Para ello vamos a, y como siempre cuando hablamos por supuesto de economía, tenemos aquí a nuestro experto, nos acompaña Carlos López Jones, el director justamente de la revista Tendencias Económicas y Financieras. Como siempre, un gustazo tenerte con nosotros aquí, por supuesto, Carlos. 100 días. Oye, yo ya estoy cansado. Yo estoy cansado. Es que, sí, parece que ha sido más tiempo. Es una locura. ¿Cuántos años tiene Donald? 78. Parece que tiene 25. Es que tiene la energía de alguien que nunca deja de anunciar cosas. Exactamente. Ha firmado órdenes ejecutivos, ha atacado países enteros, está cambiando de nuevo la cadena de suministro del mundo entero gracias a su, me imagino, intervención en la compra de BlackRock en el canal de Panamá, y la relación tensa que tiene con China y todos los países asiáticos que normalmente pues, nos mandan todos estos productos. ¿Cómo analizas estos 3 meses? ¿Qué podemos esperar para el futuro? Bueno, lo primero hay que decir que hace 3 meses precisamente, cuando me invitaste, te decía, van a ser gritos y sombrerazos, y no nos ha decepcionado, ¿no? No, para nada. Ha generado una gran cantidad de polvo, está negociando, dice él, y a él le encanta estirar la liga, ¿no? Primero nos dice que se va a acabar la relación con China, y después nos dice, no, esto nada más es un tema para lograr una negociación. Entonces él lo que está haciendo es estirando esta liga. ¿Hasta dónde la va a llevar? Creo que vamos a seguir como veníamos antes, pero con más gritos y sombrerazos. ¿Dónde veníamos? Bueno, el gobierno de Estados Unidos estaba hablando con sus grandes empresas para que se salieran de China poco a poco. Creo que vamos a seguir en esa misma tónica, lo cual es bueno para México, porque van a llegar una mayor cantidad de inversiones a México. Un tema que me parece muy interesante es que en campaña los norteamericanos le dijeron a Trump, y Trump les dijo, estoy de acuerdo con ustedes, queremos que regresen las fábricas a Estados Unidos, pero ahora los norteamericanos no quieren trabajar en las fábricas. Entonces... Me encantó porque tú lo dijiste, tú lo mencionaste, Karim, es un problema matemático que alguien de first grade hubiera podido resolver. Mano de obra aquí
$10, mano de obra allá, por ejemplo, $35, $40. Resolver dentro del producto manufacturado una parte importante de la mano de obra que cuesta 3 o 4 veces más, pues no hay manera. Y nadie va a querer trabajar por, obviamente, $10 y nadie va a querer pagar su iPhone 3 o 4 veces más. Exactamente. Entonces, vamos a ver esta situación. Van a seguir llegando más inversiones a México, lo cual es muy buena noticia. El próximo año vamos a negociar el TEMEC, vamos a tener otra vez gritos, sombrerazos y demás. Pero hasta el momento hay cosas muy interesantes en México que sí están cambiando. Por ejemplo, la cantidad de migrantes que están llegando a Estados Unidos, de acuerdo con las cifras norteamericanas, ha bajado de manera sustancial. Y en México también hemos visto que ya no han habido caravanas del sur al norte del país, seguramente porque los migrantes saben que los esperan allá militares norteamericanos, ¿no? Otro punto importante es Entonces sí ha tenido un impacto positivo. Sí. Hay cosas que sí. Hay que decirlo porque a veces pensamos, oye, vino y al final pues mucho ruido, poco efecto. Pero sí, el tema migratorio es algo que se ha frenado de manera importante. Ha mandado un mensaje a los países interesados en mandar migrantes a Estados Unidos de que pues, la tienda está cerrada. Eso por un lado. ¿Okay? Y por otro lado, en México también han habido una gran cantidad de detenciones de narcotraficantes. Estamos hablando de más de 20,000 personas detenidas en apenas 3, 4 meses, ¿no? Más aparte de las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Hay un leve descenso en la cantidad de asesinatos, lo cual es maravilloso, ¿no? Pasamos de 90 a 70. Creo que Nadie se va a quejar, al contrario. No, sí. Pero lamentablemente del otro lado tienes más extorsiones y tienes inseguridad en carreteras. Todavía hay mucho que trabajar, pero bueno, vamos por ese lado. En Estados Unidos no, en Estados Unidos la popularidad de Donald Trump ha bajado de manera muy importante, pues porque la inflación ha subido. Ya empezamos a ver los primeros efectos en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, cae en el primer trimestre y básicamente la gente dice, voy a dejar de comprar porque vienen vacas flacas. Y además las grandes empresas, Walmart, Home Depot, le dicen a Estados Unidos, podemos tener nuestros anaqueles vacíos tan pronto como junio o julio porque no estamos pudiendo importar. Pero cuando dices vacíos, por ejemplo, estamos pensando que sea algo similar a lo que pasó con el COVID, que fue un cierre de las fábricas por razones, vamos a decir, biológicas, y ahora es porque pues, en realidad ya no hay barcos que cruzan. Los últimos que salieron hace, no sé, unos meses, pues obviamente están llegando y las fábricas ya no mandan más barcos. Exactamente, porque hay una incertidumbre total. Porque si yo estaba comprando una taza, por ejemplo, esa taza en $2, ahora cuando llegue a Estados Unidos va a costar $5 y se sale del mercado porque habrá alguien que la compre en $3 o en $4 y entonces como para qué compro una taza que voy a vender en $5, nadie me la va a comprar o a qué precio la voy a vender y mi competencia. Y entonces están esperando toda esta situación. Este primer round, vamos a llamarlo de alguna manera, creo que China lo va ganando porque Trump le está diciendo a China vamos a sentarnos y China ya le dijo o quitas el 145% de arancel, que es una locura, o no me siento a negociar. Creo que Trump debería de quitarlo, de decir sí, vamos a quitarlo porque ya nos sentamos a negociar, durante 3 meses ya no va a existir este arancel, para que las empresas puedan rehacer inventarios en Estados Unidos y pueda llegar a Estados Unidos a algún acuerdo. En el caso de México, una buena noticia es que Banco de México está reduciendo su tasa de interés. Yo creo que podemos terminar hasta en 7.5%. Es muy buena noticia para el sector inmobiliario, se van a vender muchas casas en México. La parte industrial también es una muy buena noticia, lo que habíamos visto del nearshoring, sobre todo en el norte del país, en el Bajío, en el occidente, es una buena noticia. Y al bajar tanto tu tasa de interés en México, presionas al dólar. Y te iba a decir, es muy interesante porque de un lado tenemos Estados Unidos. Esta vez te quería interrogar sobre esto, porque yo me acuerdo que siempre me dijiste, el Banco Mexicano sigue la política monetaria americana. Pero vimos ahora las tensiones que hay entre Powell, el director de la Fed americana, y Donald Trump, porque uno dice, pues yo no voy a bajar las tasas porque pues estás creando un entorno inflacionario, y el otro dice, sí, baja las tasas porque yo quiero que los americanos no sientan la inflación. Pero aquí de este lado vemos que hay una tendencia clara de baja de tasas. Entonces, ¿podríamos tener una política monetaria que entre en un desfase esta vez? Así es, eso es lo que vamos a ver precisamente. En Estados Unidos, al tú imponer aranceles, pues estás duplicando los precios de muchísimas cosas.
En consecuencia está subiendo muchos precios y Powell dice esto va a tomar de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Pues porque a la empresa 1 se le acaban sus inventarios hoy y mañana tiene que subir precios, pero a la empresa 2 se le acaban en 3 meses y a la empresa 3 en 6 meses. Entonces es un proceso que tomará de 3 a 6 meses más o menos que los aranceles sean. Una vez que terminen los aranceles en Estados Unidos, ya no pueden subir más los aranceles, ya no pueden subir más los precios, entonces la inflación tenderá a bajar. Pero eso será 9, 12 meses en Estados Unidos. Por eso Powell dice, yo prefiero esperarme, vamos a ver qué pasa. En el caso de México, Banco de México dice, ya estamos por debajo de 4%, la tasa está muy alta, podemos bajarla. Esperábamos que el tipo de cambio se mantuviera más alto, pero por el momento el tipo de cambio está más preocupado por lo que pasa entre México y Estados Unidos. Y yo te diría que la buena noticia es que nuestra relación con Estados Unidos va a seguir. Sea como sea, vamos a seguir. El TEMEC se va a terminar firmando el próximo año. Creo que los empresarios mexicanos deben de ser muy cuidadosos, sí deben de reducir sus relaciones con China, sobre todo de proveeduría, de buscar nuevos proveedores en otro lugar, porque ahí sí creo que en el 2026 vamos a tener un bloque arancelario. ¿Qué es esto? Que si Estados Unidos le impone 200% al plástico, México se lo tendrá que imponer al día siguiente al plástico, punto. ¿Para qué? Para evitar que México se convierta en trampolín hacia Estados Unidos. Entonces, ese cambio sí viene, pero también creo que vamos a bajar la tasa de interés y eso va a mantener el tipo de cambio, ya no que regrese a 18, 17, como lo veíamos el año pasado, sino alrededor de los 19, 20 pesos. Entonces, ¿tú piensas que ya en los boardrooms, lo que estamos viendo en realidad, todos estos anuncios son un juego de ajedrez a diferentes bandas, diferentes niveles? Entonces, hay gente que dice, ok, esencialmente me mandan el mensaje que en 18 meses la fiesta china pues va a terminarse porque habrá que aplicar el nuevo acuerdo del TEMEC. Entonces yo hoy tengo que empezar a buscar proveedores que pueden surtir mi relación, permitirme mantener mi relación a Estados Unidos, pero que no sean efectivamente este efecto trampolín que ha sido un poco el backbone del nearshoring de la primera etapa, ¿no? Sí, y es ahí donde se habla de esta sustitución de importaciones. Pero perdóname, una empresa china que construye una empresa en México, ¿la empresa es mexicana? No, es China. Es capital chino y la materia prima que traiga de China para hacer ese producto tendrá que pagar un arancel muy alto. Jurídicamente sigue siendo chino. Entonces, jurídicamente es una empresa mexicana sí, con inversión extranjera. Sí. Es jurídicamente, sí, ¿no? Sí. Pero en la operación esa empresa china traerá materia prima de China y al cruzar el puerto o la frontera mexicana tendrá que pagar grandes aranceles. Sí. Entonces, por ejemplo, una empresa mexicana que produce plástico se puede acercar con el sector automotriz y decirle, mira, la calavera del auto ya no la traigas de China, por ahí la hago yo. Una empresa mexicana que produce textiles le va a decir, ya no, las vestiduras ya no las traigas de China, yo te las puedo producir, etcétera, etcétera. Eso es más ineficiente porque es más caro el producto nacional que el producto chino en muchos casos, pero considerando los aranceles, pues será más barato hacerlo en México. Entonces, nos olvidamos de globalización, que fue algo en lo que estuvimos trabajando durante 20 años, de 1995 hasta 2015, y nos centramos más en regionalización, en bloques regionales. Quiero abundar un poco aquí, aprovechar tu conocimiento para entender tu perspectiva. Yo crecí con la idea de que la globalización era el mejor sistema que existiera, ¿ok? Pero del otro lado, de la banda, del espectro político, pues tenías un montón de gente que decía, no, la globalización pues crea desigualdad, crea problemas, no es algo bueno, hay que luchar contra esto. ¿Tenían razón? Sí, tenían razón. La globalización es el mejor sistema económico. Lo demostró pues, la caída en el número de pobreza extrema. Durante 20 años sacamos a 1,000 millones de la pobreza extrema a nivel mundial. Lo demostró el alto crecimiento mundial. Crecimos durante 20 años a tasas del 4-5% anual. Lo demostró la caída en la inflación. Tuvimos inflación del 1% anual en muchos casos, 2% anual en muchos casos. Evidentemente eso bajó muchísimo las tasas de interés. Tuvimos un gran crecimiento. ¿Por qué le damos la vuelta a la globalización? Básicamente porque China considera que el Estado está por encima de las personas y en Occidente consideramos que las personas estamos por encima de los estados. Y entonces China dice, yo tengo el derecho a escoger al próximo presidente. Espera un momento. O sea, que en Occidente pensamos diferente. En Occidente pensamos que somos las personas las que tenemos derecho a escoger a nuestro próximo presidente. Y esa divergencia de opiniones hace que otra vez regresemos a como estábamos en 1980, dos bloques. Sí, el bloque ruso y el bloque, en este caso, Occidente, liderado por Estados Unidos. Y ahora cambia porque ahora es China la que va a liderar a Oriente
Y hay algo que nos llamó mucho la atención en estos 100 días, que es pues esta separación de Estados Unidos con Europa. Entonces nace un tercer bloque que había estado dormido, que es Europa. Europa no tenía un gran ejército, ahora va a tener un super ejército de 4 millones de efectivos. Le está metiendo muchísimo dinero a inteligencia artificial, a satélites, a robótica. Entonces, había un letargo en Europa, como que llegabas y decías, bueno, ¿dónde está la innovación? No había mucha innovación. Ahora va a ser otro gran bloque. Es algo interesantísimo porque no existía hasta antes de Trump. Hay un artículo muy interesante que viene del Financial Times de Larry Fink, el CEO de BlackRock, que decía, Blackstone, que decía que es el renacimiento de Europa. Y efectivamente, Europa le podía agradecer a Trump, como muchos países en realidad, porque les está obligando a reaccionar y a tomar en realidad el control de su destino y de reflexionar sobre qué posición quieren tener en el mundo, ¿no? Y convertirse en un gran polo de desarrollo, porque Europa había perdido innovación, ¿no? Europa se había convertido en el siglo pasado, era el centro de los mejores autos, de las mejores medicinas, de los mejores alimentos procesados. Se durmió en sus laureles, China le ganó en cuanto a autos, Estados Unidos entró con satélites pequeños, entró con robótica, entró con muy buenas medicinas a partir de COVID, mRNA, etcétera, etcétera. Y ahora Trump le dijo a Europa, tienes que pagarme más en armamento, tienes que gastar más en armamento. Y Europa dijo, sí, tienes razón, pero en mis propios armamentos, ¿no? En mis propias empresas. Y luego hubo un tema con los satélites de Tesla en Ucrania, que si los apago, que si no los apago. Entonces Europa dijo, no, espérate, yo puedo crear mis propios satélites. Y es el mismo tema de inteligencia artificial y el mismo tema de robótica. Entonces Europa renace como un tercer bloque muy interesante. Y al mismo tiempo, en otro esquema, tienes a India. Sí. India se convierte en algo también muy interesante para emprendedores, porque es el país ya más poblado del mundo, por encima de China. Tiene muchas deficiencias India en este momento, muchas necesidades, en consecuencia, muchas oportunidades de negocio. India tiene 1.420 millones de habitantes, China tiene 1.410 millones de habitantes, pero China, su población ha envejecido. Está en el mismo problema en el que estuvo Japón en 1990. Ya el 20% de la población china tiene más de 65 años. Y del otro lado vienen los robots humanoides, que no tuvo Japón en 1990. Entonces vamos a ver estos robots humanoides que son una transformación impresionante, porque la mano de obra que me hace falta, pues la puedo tener en los robots humanoides. Sí, sí. No, esto va a ser fascinante. Pero vamos a intentar descifrar un poco todo esto para lo que nos importa a nosotros desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria. Yo cuando veo el futuro, inteligencia artificial, humanoides, etcétera, digo, oye, pues, ¿sigue siendo inteligente invertir en bienes raíces para un mundo que va a cambiar totalmente en los próximos 30, 40 años? Sí. Y entonces, ¿por qué? Ayúdame a resolver esta tesis, porque yo creo en bienes raíces, obviamente, pero para ti que a veces te siento como, por el análisis de la data, casi como un futurista. Estas personas que tienen que mirar en todo el mundo lo que sucede y que por ende puede decir, oye, es 2025 aquí, pero en China o en Japón o en la Silicon Valley, por ejemplo, o en el laboratorio de Huawei en China, pues es 2035, porque ellos ya están pensando en lo que va a suceder en el futuro. Mira, te voy a decir, los seres humanos siempre vamos a necesitar un inmueble, eso no cabe duda. El COVID nos demostró que necesitamos oficinas para interactuar, ¿no? Que sí podemos interactuar de manera remota, pero que necesitamos lugares físicos donde encontrarnos, donde interactuar. Evidentemente necesitamos lugares donde hacer deportes. Hay un tema de los centros comerciales, esos se están transformando por temas de experiencia, es decir, la gente a lo mejor compra más en línea, pero requerirá de lugares donde irse a maquillar, donde cortarse el pelo, donde hacerse las uñas, donde visitar a un doctor, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente los inmuebles son importantes. ¿Qué nos ha demostrado Japón en los últimos 30 años sobre el envejecimiento de la población y la caída en la población? Nos ha demostrado que las pequeñas poblaciones van desapareciendo, pero los precios de las ciudades aumentan. Y la razón es que los jóvenes quieren vivir bien y en consecuencia un buen lugar determinará el precio del producto. ¿Qué es lo que tiene gran plusvalía? Aquellos departamentos que estén bien ubicados en las grandes ciudades siempre van a ser necesarios. Súper interesante. Equipo, a mí me encanta cuando compartimos con ustedes justamente esta perspectiva global, porque la diferencia entre las grandes empresas, los grandes inversionistas, si pienso en los fondos de inversión, los hedge funds,
pasan mucho tiempo, o si quieren, de hecho, les invito a ver en las redes sociales, no sé si sigues tú a Ray Dalio, el fundador de uno de los hedge funds más importantes que se llama Bridgewater. Pues ellos piensan en el orden del mundo, están reflexionando sobre cuáles son las consecuencias de esos cambios, de estas placas tectónicas que se mueven para la creación de riqueza, el traslado de la riqueza. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo a nuestro nivel, reflexionar en cómo preparamos el futuro y cómo pues, una decisión de inversión hoy impacta, por ejemplo, nuestra vida, la calidad de nuestra vida en el futuro. Así ¿Okay? es. Y eso es lo que me gusta cuando estés con nosotros. Platícanos un poco de tu actualidad, por favor, Carlos. ¿Dónde te pueden ver, seguir, contactar? Pues estamos en X, Carlos López Jones, tendencias.com.mx. Acabo de iniciar un nuevo proyecto, el Substack de Carlos y unos podcasts también de Carlos López Jones. Oye, pues tenemos que hacer la promo de esto. Mándanos algunos elementos gracias. de promo para esto. Lo vamos a hacer. Tenemos el honor de contarte como nuestro economista aquí. Escuchamos tu voz y entendemos cómo analizar el mercado. Gracias a ti, te lo agradecemos. Equipo, vamos al corte, continuamos. Bien, continuamos en Inversiones Inmobiliarias y súper contento de platicar con Carlos López Jones porque siempre nos ayuda a entender un poco qué pasa en el mundo desde el punto de vista económico y cómo podemos nosotros, pues por supuesto, analizar qué impacto tiene sobre nuestra estrategia de inversión. Y vamos a continuar en el mismo rubro, porque quisiera que ustedes salgan de este programa con algunas estrategias muy concretas. Para ello me acompaña Andrés Muñoz, quien es el director de Omenbird Real Estate. Contigo vamos a platicar de los ciclos económicos, porque en realidad en todos los ciclos económicos existen oportunidades y siempre decimos, de hecho es una de las pocas certezas, te diría, del mundo financiero, que en tiempo de crisis existen oportunidades. Y sin embargo, la gente a veces espera o decide frenar totalmente su inversión en esos momentos donde hay un poquito de desequilibrio, pensando que es mejor ser conservador. Yo pienso absolutamente lo contrario, como lo demostró, por ejemplo, el COVID, donde gente se hizo millonario. Hay gente, yo conozco que en bienes raíces montaban laboratorios de test, de pruebas, ¿ok? Iban a rentar lo más que podían y al terminar hacían cientos de miles de dólares diarios de facturación gracias a esto. Es para otra historia, te contaré esto exactamente, son de las que tengo así guardadas. Pero es un gusto tenerte, Andrés, por supuesto, con nosotros aquí. Platícame un poco, ¿tú cómo ves aprovechar esos ciclos económicos para construir patrimonio? Es un objetivo muy, muy concreto. Pues gracias, Karim, y totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el estar atento a los factores que están alrededor y no tener miedo de tomar decisiones en el momento en que hay una crisis, porque la crisis es para un grupito, pero realmente en este momento se hacen oportunidades como en este momento está bajando la inflación, hay una migración de extranjeros hacia México porque también el dinero les rinde más. También tenemos unas tasas de interés que están bajando para todos los que están llegando de otros países. O sea, las tasas de interés en México son más bajas que en los últimos años y siguen con una tendencia bajando. El Banco de México rebajó la última sesión la tasa de los CETES y esto lo que empieza a hacer es la vivienda empieza a ser más accesible, hay más oportunidades en el mercado porque los desarrolladores también están buscando a esta gente que todavía sigue buscando invertir y tú como inversionista empiezas a tener una cartera que se te abre ante ti para que tú escojas dónde poner tu dinero. ¿Y qué estás buscando? Obviamente estás buscando la plusvalía, obviamente estás buscando los planes de financiamiento más largos, porque acordémonos que una inversión a más de 48, 60, 120 meses, lo que te da es esta difusión o abarcar el espectro completo de varios ciclos económicos. Entonces, aquí es donde yo te digo, en el momento que hay una crisis o en el momento que hay un poco de incertidumbre y tú tienes la oportunidad de analizarlo a un tiempo más largo, los bienes raíces históricamente son este refugio para que tú pongas tu capital y escojas proyectos de diferente índole. Oportunidades que se abren en el mercado, gente que necesita liquidez, pero también que tú veas proyectos en este periodo más largo, 60, 120 meses, que seguramente si había una crisis va a haber terminado, pero la oportunidad de que tú vayas haciéndote de este inmueble o haciéndote de esta propiedad, específicamente lo vemos en los terrenos. O sea, estos financiamientos largos te sacan completamente de cualquier periodo o de cualquier crisis puntual que podrá durar, ¿qué? ¿1 año, 2 años a lo mucho? Si tú te vas a 60 meses,
evadiste totalmente este efecto. Al contrario, te capitalizaste porque te dieron este financiamiento a largo plazo y vas a poder seguir invirtiendo en el periodo que te convenga. ¿Y sabes por qué esto pasa? Es porque en realidad lo que tienes que hacer cuando inviertes es analizar el valor intrínseco de la inversión, ¿ok? No el contexto, el valor de la inversión. Este no cambia, ¿ok? Y si no cambia, los ciclos económicos, pues en realidad van a pasar. Igual a veces los van a apoyar un poquito, otras veces lo van a quizás crear una pequeña desventaja, pero no cambia la esencia de esta inversión. Y más me hiciste pensar a estos grandes líderes, gerentes de fondos de pensión que dicen, no, yo tengo una triple estrategia, una visión a largo plazo. Entonces hago inversiones donde yo sé que a 10 años esto me va a dar un rendimiento capitalístico importante. Por eso no invierto en CETES, por ejemplo, o en bono del tesoro, porque esto es muy coyuntural, muy del momento. Una segunda estrategia que va a ser a mediano plazo y una estrategia a muy corto plazo, donde voy a mover mi dinero de una manera muy rápida en función de las oportunidades muy puntuales que se presentan. Si mañana, no sé, los CETES regresan al 15% o llegan al 15% anual, pues obviamente mueve tu dinero, ponlo allá, ok, lo tienes a disposición, no va a pasar, ok, de hecho no estuvieran allá. Pero si buscas en realidad crear en valor real, ok, tomando en cuenta el efecto de la inflación a un ritmo rápido, tienes que encontrar activos que tienen esta capacidad de poder hacerlo en realidad. Totalmente. Y aquí es donde nos regresamos a los activos más tangibles, más sólidos. La tierra, los departamentos, las casas. Todos estos departamentos, todos estos productos conservan el valor a lo largo de estos periodos de estos ciclos de cambio. Y justamente aprovechando estas tasas bajas y estas oportunidades de inversión, empiezas a ver oportunidades como la Riviera Maya, como la península de Yucatán, como estos lugares que tienen proyectos que van o que vienen apoyados de toda la parte como la infraestructura que se ha invertido en los años anteriores, toda la inversión privada que ya llegó, toda la inversión privada que tiene 10, 15, 20 años para recuperar su capital y que obviamente van a hacer que esto trabaje. Entonces, tú te montas en este tren y empiezas a buscar proyectos de 5 o 10 años de inversión. ¿Qué crees? Les vamos a enseñar cómo se pueden subir al tren de la vivienda. Me va a gustar mucho esta frase, el tren de la vivienda para hacer crecer tu patrimonio. Quedamos juntos, regresamos después del corte, estamos con Andrés Muñoz, vamos a platicar de inversión inmobiliaria. Continuamos. Oye, hablaba del tren de la vivienda, Andrés, porque si lo piensas es un trayecto, tienes un origen, una finalidad muy clara. Es un trayecto largo porque tradicionalmente buscas construir un patrimonio que te sobrevive y que te permite crear las condiciones de un cambio de vida personal, pero también de crear un legado para las personas que están contigo. Y también es un tren de la vivienda porque en un tren hay paradas. Bienes raíces no es lineal, tienes la oportunidad de poder parar, cambiar de estrategias, adaptarte. Y explicamos a la gente que sí, los ciclos económicos varían, pero que la inversión en bienes raíces es sólida, es respaldada y pues ha dado retornos de inversión importantes. Tan en cuanto que el activo inmobiliario es el activo más importante del mundo, 300 trillones de valor. Entonces, la gente pone su dinero allá, ¿okay? Solo para que la gente entienda, lo pone allá en lugar de ponerlo en cualquier otro lugar. Hay menos dinero en el sector financiero, en el oro, por ejemplo, en las criptomonedas, que en el valor de todos los activos del mundo. Pero hay un activo que nosotros preferimos más que los demás, que es el de la tierra. Entonces, ayúdanos a entender tú, desde tu punto de vista, cuál puede ser una buena estrategia de inversión en tierra. Bueno, para mí la inversión en tierra sin duda es este secreto de poder tener periodos largos de inversión con retorno, con bajo nivel de atención sobre esa inversión. Realmente analizas al principio, tomas la decisión, haces la inversión y puedes diversificar. Proyectos que vayan a 48 meses, proyectos que vayan a 72 meses, proyectos que vayan a 120 meses. ¿Por qué? Porque entonces estás cubriendo diferentes periodos de inversión. Para mí, hoy, el punto más interesante de inversión en México se llama Cancún. Sin duda. ¿Por qué? Porque ha tenido una inversión en los últimos 7, 8 años, sin comparación, donde ha habido una derrama económica, una infraestructura sin igual, y que esto ha disparado una plusvalía muy interesante en el crecimiento de esta ciudad. Además, que sabemos que va a tener un bono demográfico en los próximos 20, 30 años, me lo platicabas en el último programa, que se estima un 260% de crecimiento en esta ciudad.
Entonces, este bono demográfico lo que requiere es tierra. O sea, sí, va a haber departamentos, terrenos, casas, lo que quieras, pero todo se construye sobre tierra. Y hoy es el momento de ver hacia estas zonas que van en crecimiento dónde poder invertir. Y aquí te traigo uno de mis proyectos favoritos, que es Isla Diamante Cancún. Entonces, este es un proyecto donde está en la zona de crecimiento, es el momento de invertir porque tú estás llegando en el momento cero, donde todavía no hay este desarrollo, donde apenas está empezando a explotar la zona y estás comprando al mejor precio que vas a poder encontrar. Entonces, cuando tú inviertes en un proyecto en una etapa cero, donde ves que todo va a ser plusvalía, pues vas a poder multiplicar por 3 o por 4 veces tu inversión inicial. Y no tu inversión inicial, el valor del terreno. Realmente, si tú te pones a ver que tú vas a pagar un enganche del 15% por un terreno que está hoy en un precio de lista de 504 mil pesos, pues realmente estás entrando con 75 mil pesos, 76 mil pesos. Pero en el momento en que tú haces esta inversión, estás jugando un juego que se llama el apalancamiento y tu dinero empieza a trabajar para ti. ¿Por qué? Porque empiezas a ganar plusvalía sobre el valor total del inmueble, que este valor total del inmueble es de 504 mil, tienes una plusvalía de el 12, 15, 20% anual, pues estás hablando de que esta propiedad en 2, 3 años va a valer probablemente un 50, 60% más y en 10 años esta propiedad va a valer casi un 80% o 2 o 3 veces más que lo que tú invertiste inicialmente. De hecho, este fin de semana, este sábado, invito a nuestra comunidad a escuchar el programa. El sábado vamos a platicar con un experto de los créditos hipotecarios que se llama Sergio San Sebastián. Viene a presentar un libro que se llama Haz negocio con créditos hipotecarios sin romperte la cabeza. Haz millones en realidad, van a ver. Este libro lo presentaremos. Y él te compara el ejemplo de dos personas. Alguien que invirtió en CETES, por ejemplo, pensando proteger su capital a largo plazo, a 10 años, y alguien que invirtió en bienes raíces, en tierra o departamentos. Aquí hablaba de un departamento, habla de un departamento en el libro, y te explica cómo este ha creado plusvalía. Esta plusvalía, una vez que eliminas el factor de la inflación, pues te deja un rendimiento real muy superior a la inflación, 2 veces más, alrededor del 10% en el caso que comparte. Y creo que es lo que la gente a veces tiene dificultades en entender, es que cuando inviertes buscas justamente crear condiciones de éxito económico durable. La tierra te da esto. Y tú mencionaste un tema importante. En Cancún no es como en Tulum o en algunas partes de Yucatán, no inviertes en la selva, es que no hay este tipo. Inviertes, porque hablabas de momento cero. Inviertes en una zona donde alrededor de ti hay la mancha urbana. Solo que la orilla de esta ola no te ha tocado todavía. Pero piensa en esta mancha urbana como una marea que viene a tocarte y se acerca hasta que te rebase. El momento cero para nosotros en una zona urbana como Cancún, donde hay un potencial de crecimiento de más de 200% de la población, es estar en este momento donde sabes que te va a rebasar la marea. Y entonces el costo de la tierra se va a disparar. Cuando se dispare, haces un múltiple interesante de inversión. Y justamente para que puedan aprovechar esto que acaba de comentar Karim, me gustaría invitarlos al webinar, que si nos están escuchando nos pueden mandar un mensaje al 56 33 12 13 14 o escanear el QR que están viendo en la pantalla. Y aquí les vamos a platicar lo más interesante de este proyecto, que aparte de ser un proyecto que el lote vale menos, o sea, 504 mil pesos, te vamos a dar un bono para la audiencia de inversiones inmobiliarias, para todos los que manden hoy este mensaje, van a recibir un bono de 64 mil pesos, donde el lote les va a quedar en 440 mil pesos, van a poder diferir su enganche y van a jugar este juego financiero que justamente estabas platicando, donde tú con un enganche mínimo del 15% de un terreno de 440 mil pesos, estamos hablando de 66 mil pesos de enganche, mensualidades de 3,200 pesos, vas a poder hacerte de un predio que va a tener un valor de más o menos 1,5 millones al momento de la entrega, pero lo más interesante es que lo vas a poder ir pagando poco a poco. Y aquí estás jugando 100% el juego financiero que platicaba Karim. Entonces tú entras con 66 mil pesos a un proyecto, pero automáticamente empiezas a ganar rendimientos, la plusvalía sobre los 440 mil pesos. Tú tienes 440 mil pesos en la bolsa, la verdad yo te diría, o sea, guárdalos, inviértelos en algo más, pon los 66 mil pesos a trabajar y ve pagando tus mensualidades. Y empiezas a jugar con el rendimiento financiero de alguna otra herramienta, con el valor de la plusvalía del terreno y
prácticamente vas a tener una multiplicación por 2 o por 3 veces del valor. Esa es la razón por la cual los bienes raíces es el activo más buscado en el mundo de las finanzas en el mundo, ¿no? Y lo que decimos aquí, equipo, nosotros es que cuando decides invertir, tienes que desarrollar tu cultura financiera, tienes que desarrollar tu IQ financiero. Y literalmente lo que vamos a hacer en este webinar es enseñarles diferentes estrategias que permiten alcanzar varios objetivos sin descapitalizarte. Lo que nos encanta a nosotros del apalancamiento es que si te apalancas de un crédito hipotecario clásico, pues hay que pagar los intereses. Pero si tu apalancamiento viene en el día del desarrollador, lo que estás haciendo es estar usando una parte limitada de tu capital, en este caso 60,000 pesos, 66,000 pesos, pero estás realmente creando valor sobre la totalidad del valor del inmueble. Y además estás haciendo uso de la tasa fija que te da 0 cuando tú sabes que la inflación es rampante. Está bajo control ahora, 4%, 3%, 3,96%, creo que escuché el último reporte. Es muy bueno, es una inflación interesante, pero nunca has escuchado de una inflación 0. No existe, no hay inflación 0. Bueno, pueden haber, de hecho, periodos de deflación, pero en este caso estamos en una crisis importante, ¿okay? Solo para que hagamos un pequeño curso de economía y aprovechamos. Hoy lo que buscamos es que tú puedas siempre estar ganándole a la inflación. Y le ganas cuando amarás tu mensualidad para un periodo largo. Eso es la estrategia, en mi opinión. Totalmente. Pero me gustaría que también, porque hay mucha gente que dice, a ver, yo lo quiero para vivir. A mí no me interesa esto como una inversión. ¿Qué tiene este proyecto para mí? Y ahí es donde tenemos que conjugar las dos partes, ¿no? Porque como inversión es un proyecto increíble. No hay un proyecto que yo haya visto que tenga estas cualidades. Pero si tú lo quieres para vivir, estás invirtiendo en un proyecto que realmente te da amenidades como un country club, como un campo de golf, que te cuesta cientos de miles de pesos al año poder pagar una membresía de uno de estos clubes. ¿Y de qué me estás hablando? A ver, tiene un lago central, tiene un muelle, tiene una casa club, tiene sus canchas de tenis, tiene sus canchas de pádel, tiene un minigolf, tiene tantas amenidades, tiene más de 30 amenidades repartidas entre las diferentes privadas y en el área central, que es un proyecto que va a tener una plusvalía porque es un proyecto 100% urbanizado, es un proyecto que tiene entradas distintivas, doble seguridad, tiene barda perimetral. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar que por 440,000 pesos tú puedes tener un inmueble o una inversión que nada más el hecho de que tenga vialidades de concreto hidráulico, que tenga todos los servicios a pie de lote, te lo va a dar. O sea, pregúntame dónde hay un proyecto que tenga estas características y que tú lo puedas tener. Lo quieres para vivir, es ideal. Lo quieres como inversión, es todavía mejor. Si tienes la capacidad de invertir en varios de estos para poderlos ir colocando en el futuro o para poderlos ir desarrollando en el futuro, vas a tener un negocio que te va a dar 2 o 3 veces este rendimiento. Y aquí algo muy interesante para todos los que están buscando o pensando por qué invertir en la Riviera Maya, y es justamente, es el destino más conocido de México, es Cancún. El 60% del turismo internacional llega a través de este aeropuerto. La industria hotelera que mantiene toda esta zona, el turismo internacional, es sumamente sólido. Entonces, es un mercado que ya está consolidado, que tiene planes para multiplicarse 260% en los próximos 2 a 3 años, y hoy tienes la oportunidad de invertir ahí desde 15% de enganche, 66,000 pesos y aprovechar este rendimiento. Te vamos a invitar a que estés con nosotros en el próximo webinar de inversión. Estaremos juntos con Andrés platicando justamente de la oportunidad de invertir en Cancún, un mercado que conozco perfectamente, y te invito a que te pongas en contacto con nosotros al 56 33 12 13 14 o que escanees el código QR. Regresando del corte te platicaremos un poco más. De hecho, vamos a tomar la historia de Puerto Cancún. Vamos a tomar un horizonte de tiempo bastante corto para entender cómo podemos replicar este éxito con Isla Diamante. Continuamos. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias. Aquí estamos con Andrés Muñoz. Con él platicamos del proyecto Isla Diamante, que está ubicado en Cancún, la oportunidad de invertir. Y te decía, Andrés, antes del corte, que quería tomar el ejemplo de Puerto Cancún, solo porque a mí me encanta, si quieres, hacer un benchmark de la evolución de los precios en una zona. Isla Diamante, platicamos de terrenos urbanizados dentro del plan de desarrollo urbano de Cancún, entonces con todos los servicios, desde un costo de 500,000 pesos, con algún bono de descuento que nos vas a recordar. Y si miramos el costo por metro cuadrado, ¿cuál es hoy en día?
Estamos abajo de los 4,000 pesos por metro Abajo de cuadrado. los 4,000. Entonces vamos a tomar $200, ¿ok? Y del otro lado, si tomamos Cancún, vamos a encontrar una zona donde no vamos a encontrar un costo por metro cuadrado que va a estar debajo de 75,000 pesos, ¿ok? Entonces, un costo muy alto por un terreno, ¿ok? Pero muy económico cuando piensas que estás frente al mar y que tienes uno de los mares más bonitos del mundo. Pues Puerto Cancún fue un destino que casi se fue a la bancarrota, en realidad. Un proyecto que fue rescatado, que fue creado en los 90 por Michael Kelly, que llevó a la bancarrota y que fue rescatado en los 2000 por un grupo de desarrolladores. En estos 20 años, de las más grandes fortunas y historias de éxito que se han realizado sobre la inversión en tierra han sido en Puerto Cancún, con una evolución del precio que hoy en día llega a estos precios por metro cuadrado. Un lote de 3, 4, bueno, quizás 500 metros cuadrados o un poquito más, lo vas a pagar alrededor de $2 millones. Entonces, yo lo que veo aquí es, cuando tienes la posibilidad de comprar tierra a $200, con todas las amenidades que nos platicaste, en una zona, en una ciudad que va a ver su población más que duplicarse en los próximos 30 años, puedes imaginar que tu terreno de $200 el metro cuadrado puede ver la evolución de su precio multiplicarse por 4, 5, 6 o 7. Y si empezamos por 4, una cifra razonable dentro de los próximos 10 años, y tú te das cuenta que multiplicaste el valor de tu terreno por 4, es la mejor inversión que tú habrás hecho. Porque te reto a intentar multiplicar tus ingresos laborales a través de un empleo formal por 4 en los próximos 10 años. Y te vas a dar cuenta que esta tasa de crecimiento no te la da tu empleo. Por esta razón, invertir de manera inteligente en tierra es lo que te garantiza la posibilidad de tener éxito. Sí, definitivamente. No hay forma de que, bueno, la mayoría de los empleos no te permiten este crecimiento por 4 de tu ingreso. Y además, si tú pones el multiplicar por 4 tu ingreso, muchas veces no es suficiente como para llegar a estas metas de los millones que te puede generar una buena inversión en bienes raíces. Hablas del caso de Puerto Cancún, y este caso de Puerto Cancún a mí me impresiona porque se convirtió en un Miami dentro de la ciudad de Cancún, y pasó de tener precios por metro cuadrado de 12, 14 mil pesos a 80 mil pesos por metro cuadrado. Y estamos hablando de que esto pasó en un periodo de 10, 15 años. Entonces, realmente la generación de valor para la gente que invirtió, si además lo financió, si además tuvo algún tipo de financiamiento, bueno, son rendimientos prácticamente infinitos, ¿no? Totalmente de acuerdo con esto. Equipo, tienen que estar con nosotros para conocer este proyecto. Les vamos a presentar todos los detalles de nuestra tesis de inversión justamente durante el webinar. Yo les invito a que escaneen el código QR que tiene en la pantalla o que nos manden un WhatsApp al 56 33 12 13 14. 56 33 12 13 14. Y hay varias razones por las cuales yo creo que es un lugar interesante de inversión. Yo te voy a dar uno, tú me vas a dar otro, ¿ok? El primero para mí es el destino. Es la meca, la Fórmula 1 del turismo en el Caribe y en México. Es un destino que es de ensueño, que toda la gente que conoces, cuando les vas a decir que eres propietario de una propiedad en Cancún, te van a decir lo que me pasa a mí: vives en el paraíso. Pues sí, es la realidad. Primera razón de invertir en este proyecto. Para mí la segunda sería la infraestructura que tiene y la que ha construido en los últimos 5 o 6 años es tanta que no hay posibilidad de que este destino deje de tener un crecimiento. Y déjame decirte, yo que vivo allá, esta infraestructura la veo cómo ha mejorado la movilidad, cómo ha mejorado la calidad de vida de los cancunenses, por supuesto, y todos los que visitan a nuestro destino y que se dan cuenta en todo el mundo de la calidad que es. Pero también es un destino que ha cambiado mucho desde el punto de vista cultural. Es una ciudad donde hay obras de artes, conciertos, obviamente parques de atracción, hoy en día carreras. La semana pasada hubo un triatlón tremendo, y tenemos una de las gobernadoras más promotora, más inclinada a promover su destino a través de la gobernadora y de la presidenta municipal, de hecho, de Cancún. Así que invitamos a todos a estar con nosotros. Les invito de nuevo a escanear el código QR que tiene en la pantalla y, por supuesto, les invito a contactarnos al 56 33 12 13 14 si quieren participar a nuestro webinar de inversión. No solo es esto, para mí son las condiciones financieras. Justamente te quería platicar de eso. Entonces, este es un proyecto que desde el punto de vista financiero no tiene pierde.
Es un lote que normalmente vale 504,000 pesos. Les estamos dando un bono de 64,000 pesos. Te va a quedar en 440,000 pesos este lote, con un enganche de solo el 15%, mensualidades hasta 120 meses sin intereses, directamente con el desarrollador, lo cual te deja mensualidades muy cerca a los 3,000 pesos. Y además estás invirtiendo en un producto que hoy, para los que nos están acompañando y están viendo en pantalla, tiene canchas de tenis, tiene una casa club, su mini golf, y tiene el estilo de vida de un country club o de un club de golf por una fracción del costo de un terreno en cualquiera de estos proyectos. Este tipo de oportunidades, con este tipo de financiamiento, no se repiten. Y aparte están entrando en el momento cero. Es un momento donde la inversión te va a dejar la mayor plusvalía, los mayores rendimientos y te va a permitir hacer un verdadero negocio, si lo quieres hacer negocio, o te va a permitir de hacerte de una propiedad de excelente nivel, con un excelente potencial de plusvalía al invertir en Isla Diamante Cancún, que vamos a tener el domingo un webinar y nos vas a poder contactar al 5633 12 13 14 o escaneando el QR que tienes en pantalla. Una de las cosas que a mí me gusta es que cuando inviertes en Cancún, no inviertas en tierra imbreña, inviertas en tierra urbanizada, en una zona urbanizada. Además, es muy sencillo. Si vas por allá, te vas a dar cuenta que hay calles grandes ya bien trazadas y hay proyectos que están al lado. Lo que te asegura que si tú inviertes en el proyecto ganador, con las amenidades que mencionaste, con la urbanización completa, todos los servicios, un proyecto que además tendrá que estar en los próximos años a la altura de la oferta residencial que existe hoy, lo que exige que el desarrollador ponga amenidades de lujo pensando en la calidad de vida que tendremos en el futuro. Tienes todas las razones de poder tener éxito, en mi opinión. No, totalmente. A ver, combinamos destino, Cancún. No hay falla, o sea, ya está probado. Es un destino joven con una inversión impresionante. Combinamos un producto financiero que es excelente para cualquier persona que haga sus números, va a decir, híjole, estoy ganando dinero por hacer una inversión mínima. Y tercero, amenidades del nivel de las amenidades que tienes. Entonces, tú vas a poder tener un conjunto de factores que te van a hacer tener éxito. ¿Cómo puedes participar en este webinar? ¿Cómo puedes tener tu descuento? 5633 12 13 14. Mándanos un mensaje o escanea el QR que tienes en la pantalla para que nos acompañes en este webinar. Y te invitamos, por supuesto, a disfrutar también de una última razón de estar con nosotros en este programa. Gracias, por supuesto, a Grupo Imagen y a tu lealtad, pues tenemos descuentos excepcionales. Vas a poder beneficiar de un descuento de 60,000 pesos sobre este proyecto. Así que te invitamos a contactarnos 56 33 12 13 14. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Nos vemos mañana para otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.